Qué privilegio tenemos de reunirnos y poder exaltar el nombre de Cristo con toda la voz, todo lo que da nuestra voz. Hay lugares en donde desean hacerlo, como decía mi hermano, pero no tienen ese gran privilegio, porque lugares que han sido amenazados, lugares en donde están siendo perseguidos. Más sin embargo, nosotros tenemos este privilegio de que el cuerpo de Cristo se reúna para la exaltación de su nombre, pero también para escuchar su palabra. Y hoy es el momento, este es el tiempo de escuchar la palabra del Señor, y le invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, de los versículos 13 al 15. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15. Y le voy a dar lectura usando la traducción Biblia de las Américas. Usted quizás trae otra traducción, sígame con su vista, con su entendimiento. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego sigue un pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Elevemos una oración. Padre, nos disponemos a escudriñar su palabra, reconociendo que somos faltos de entendimiento y reconociendo que nos exponemos a la palabra que es viva, palabra que no tiene errores. Yo le ruego que me ayude al exponerla, Señor. También ayude a mis hermanos que puedan escuchar su palabra, que el Espíritu Santo, Señor, quien mora en nosotros, nos ayude en su iluminación de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. El tema que trataremos el día de hoy es un tema importantísimo. Es un tema que es muy necesario para la iglesia, es un tema necesario para la sociedad, pero mucho más es un tema necesario e importante para el cuerpo de Cristo. Existe en nuestros días un entendimiento confuso, tergiversado, mal comprendido de libertad. Y es necesario acudir a la palabra de Dios, que no tiene errores, para que de ella podamos entender qué es la verdadera libertad. La libertad para muchos es un ideal fundamental que inspira grandes sacrificios y logros, pero a lo largo de la historia, la búsqueda de la misma, su definición o su imposición, ha servido como justificación o pretexto para actos de violencia, opresión y crueldad. Libertad, crueldad, qué gran ironía. Y solamente por mencionar un ejemplo, en el año de 1793 al año de 1794, es cuando surge la Revolución Francesa, a la cual se ha llamado el reinado del terror. Cuando debería ser de libertad, se le conoce como el reinado del terror. La Revolución Francesa de 1789 fue la que quizás elevó el ideal de la libertad a su máxima expresión política, resumiéndola en su famoso lema: libertad, igualdad, fraternidad.
Sin embargo, pocos años después de proclamar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la propia revolución, en nombre de defender a la recién adquirida libertad y la república de sus enemigos internos y externos, se transformó en un instrumento de represión y asesinato masivo. El reinado del terror demostró que una nación que había derrocado una tiranía en nombre de la libertad podía establecer rápidamente una tiranía aún más sangrienta. La mala interpretación de lo que significa la libertad en nuestros días es un tema importante y es muy actual. No necesitamos ir a la historia. Simplemente vaya y mire a su alrededor. La libertad, en nombre de la libertad, se violan los derechos del hombre. Se violan los derechos del niño. Se viola todo tipo de derecho, de ley, en nombre de la libertad. Hoy muchas veces se confunde la verdadera esencia de la libertad con conceptos que en realidad la distorsionan. Veamos unos ejemplos antes de entrar a la palabra del Señor. La idea de la libertad como ausencia de límites. Libertad, dice esta idea, es poder hacer absolutamente todo lo que quiero sin que nadie me diga qué hacer y sin ninguna barrera. Es la concepción de la libertad llevada al extremo donde cualquier restricción, ya sea normas, leyes, responsabilidades, incluso la consideración del otro, es vista como opresión. Con esta idea es libertad, cero reglas. Es una libertad en esta idea vivir sin ataduras. Este enfoque olvida que la libertad verdadera requiere responsabilidad y respeto hacia los demás. Pero no solo eso, también existe la idea de libertad reducida a la elección individual. Se cree que cada uno es dueño y señor de hacer lo que les dé la gana. Yo tengo mis derechos y mi libertad de hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. También existe la idea de libertad confundida con relativismo. Debido a que somos libres de elegir nuestras creencias y estilo de vida, todas las opciones son iguales o igualmente válidas. Y que por lo tanto no existen verdades absolutas. Se cree que es libre de negar toda la verdad objetiva y principalmente negar la palabra de Dios como verdad y regla absoluta para el ser humano. Esta idea lleva a creer que cada uno tiene su verdad, debilitando los valores comunes. Y este tipo de pensamiento lleva a generar un vacío moral en la persona. Esta visión lleva a la idea que la libertad no solo implica la ausencia de límites externos, sino también la ausencia de fundamentos morales. Y esto lo vemos en la Escritura, Jueces capítulo 21, versículo 25. Esto no es nuevo. Nada de lo que está sucediendo o que sucede es nuevo. Mire lo que dice Jueces 21, 25. En aquellos días no había rey en Israel.
Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y mira a su alrededor. Pareciera que estamos viviendo la misma situación que el tiempo de los jueces. La mala interpretación de la libertad hoy la reduce a capricho, relativismo o consumo, cuando en realidad la libertad genuina es la capacidad de vivir en la verdad y el bien en relación con los otros. Eso es libertad. Buscar el bien de los otros. Si todos tuviésemos ese pensamiento, ¿cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo sería la iglesia? La Biblia es muy clara en advertir sobre el mal uso de la libertad cuando se convierte en ocasión para el pecado, en excusa para el egoísmo o en desprecio hacia los demás. La libertad no es mal interpretada únicamente por los incrédulos, sino también muchas veces es mal interpretada por los creyentes. Por ejemplo, libertad como excusa para el pecado. Creyentes que justifican conductas inmorales diciendo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que quiera hacer para mi propia satisfacción. Pero hay que tener mucho cuidado porque quizás esa persona que tiene este pensamiento y que se llama creyente y que se dice ser cristiano, quizás no lo es. Judas 1:4 dice, impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Posiblemente no son creyentes. También hay algunos otros que piensan que libertad sin la responsabilidad hacia otros. Usar la libertad para participar en prácticas que escandalizan a los hermanos más débiles. 1 Corintios 8:9. ¿Cuál es el resultado? Yo soy libre de hacer lo que yo quiera porque soy libre, sin importar si mi hermano es afectado. Esta actitud hiere la conciencia de otros y destruye la unidad de la iglesia. También existe dentro de la iglesia o de los creyentes la libertad como rechazo a la autoridad espiritual. Creyentes que dicen, yo sigo a Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador y no necesito de líderes, no necesito ser corregido, no necesito ser enseñado, yo solamente sigo a Cristo. ¿Cuál es el resultado de este tipo de pensamiento? Es una independencia que rompe la comunión y desprecia el orden establecido por Dios. Nadie puede vivir como creyente genuino apartado del cuerpo de Cristo. Por último, en estos ejemplos de creyentes que malinterpretan la libertad, es tomar la libertad como indiferencia hacia la misión. Tenemos una misión, la iglesia tiene una misión que se le ha dado: ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Pero creyentes que usan su tiempo, y no solo su tiempo, sino los dones que Dios les ha dado para sí mismos, diciendo, y soy libre de decidir cómo vivir mi fe y no me tienes que obligar a ir a evangelizar. Soy libre si quiero hacerlo o no. Pero el mandamiento no es opcional.
Id es un mandamiento. Hacer discípulos es un mandamiento. Pero hay creyentes que creen que eso es opcional. Cuando la libertad se desconecta del amor, servicio y obediencia, se convierte en egoísmo disfrazado de espiritualidad. Y la verdadera libertad en Cristo no es una licencia, sino poder para vivir en santidad y servir a otros. Somos llamados a libertad para servir por amor. Y hay una diferencia en por amor y con amor que lo vamos a ver más adelante. Pero la Escritura dice servir por amor. La libertad cristiana no es licencia para la carne, sino la oportunidad para un servicio mayor y principal, motivados por el amor. Por eso el título de esta enseñanza es Libertados para la edificación mutua, por amor. La verdadera libertad no es independencia absoluta, sino la capacidad de elegir el bien, de entregarse voluntariamente al servicio mutuo. Es libertad para construir y no para destruir. Libertad para edificar. Versículo 13, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta carta va dirigida a los creyentes, porque Pablo escribe justamente después, porque vosotros, aunque la carta va dirigida a la iglesia de Galacia, seguramente había personas inconversas. Y para que no malinterpretasen, Pablo es claro, la escritura es clara, porque vosotros, hermanos, que han nacido de nuevo, que han sido regenerados, a libertad fuisteis llamados. Pablo les recuerda el llamamiento, de donde Dios los sacó y el estado en el cual ahora se encuentran. Libres. Pero ¿qué es libertad? Es necesario entender que la Escritura nos enseña como libertad. Y la libertad es un regalo de Dios, porque no se puede obtener por medio de ideologías, no se puede obtener por medio de sabiduría humana. La libertad se obtiene por medio de una persona, Jesucristo. Y es un regalo de Dios para el hombre pecador, porque no la puede obtener por sus propias fuerzas. Y es esta libertad la capacidad de cumplir el propósito para el que fuimos creados. Todo el ser humano, creyente y no creyente, su principal propósito es glorificar a Dios. Pero el hombre ha decidido negar a Dios. El propósito de Dios al crear al ser humano es que le glorifiquemos, que le adoremos y que tengamos comunión con Él, reflejando su propia imagen y semejanza en la tierra, ejerciendo dominio sobre la creación
y viviendo una vida de amor y servicio, lo cual se cumple a través de una relación restaurada con Él por medio de Jesucristo. Esto lo vemos en Génesis. Cuando Dios tenía comunión con Adán y Eva, la Escritura dice que Dios bajaba a tener comunión con ellos. En el momento de la desobediencia, esa comunión se rompió. Pero gracias a Dios que hoy podemos volver a tener comunión con Él por medio de Jesucristo. Ahora por medio de Jesucristo podemos experimentar gozo, perdón de pecados, la salvación y en un futuro la plena vida eterna. Solo Jesucristo puede dar verdadera libertad, libertad de la esclavitud del pecado. Juan 8:36 dice, si el Hijo, refiriéndose a Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acabamos de cantar, rompió mis cadenas. Cadenas que nos tenían atadas al pecado. Ahora somos libertados, somos libres. Gracias a Jesucristo. Gracias a la fe que Dios nos ha dado. Porque la fe también es un regalo de Dios. La iglesia de los Gálatas había sido verdaderamente libres. Y eran verdaderamente libres. Tanto judíos como gentiles, pero algo sucedió en su caminar. Algo pasó. Se descuidaron. Fueron engañados por los judaizantes, por falsos maestros, que les convencieron a regresar una vez más a la esclavitud religiosa. Especialmente a la circuncisión. De que si no tenían la circuncisión en sus cuerpos, no podrían ser verdaderamente libres. Hoy en día hay muchas reglas que muchas iglesias ponen, agregando a la cruz de Cristo, la cual no es bíblica. No hay nada que la cruz de Cristo necesite. La cruz de Cristo es suficiente para salvar al pecador, al más vil de los pecadores. Y nosotros éramos uno de ellos. Pero también vino a libertar no solamente del pecado, sino, como le dice a los Gálatas, de la ley, Gálatas 5:1. Para libertad, Cristo nos hizo libres y da el mandamiento: permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Si pensamos por un momento, ¿qué esclavo que ha sido librado de las cadenas volvería a encadenarse? Pero espiritualmente sucede. Cuando somos engañados por falsos maestros y creemos todo lo que escuchamos, hemos sido libertados del pecado. Romanos 6:22 nos lo dice muy claro. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Libertados del pecado para servir a Dios. Libertad en Cristo no significa sin ley o sin límites o sin normas para vivir. Porque
Porque ese es el concepto que se tiene, el mal concepto. Que yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Porque estamos bajo la gracia. Y si soy salvo y como la salvación no se pierde, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Mucho cuidado. Un verdadero creyente, genuino, no va a tener esos pensamientos. Va a tener un deseo de crecer, un deseo de escudriñar la palabra. Va a buscar lugares para crecer. Va a buscar una iglesia en donde congregarse. No se va a sentir a gusto allá los domingos en su casa, en el partido de fútbol. Va a desear estar escuchando la palabra de Dios. Porque es natural para el recién convertido. Desear crecer. Ahora Santiago le llama a esta nueva libertad la ley de la libertad. Santiago 1:25 y 2:12 nos dice: pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ¿qué va a suceder? Este será bienaventurado en algunas cosas. ¿Es lo que dice? No. Yo creo que en su Biblia, la que tiene en sus manos, no dice eso. Sino que dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. 2:12, así hablad, así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Dios ha prometido recompensas para el creyente. Ahora el creyente está capacitado para discernir, para examinar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Pero no termina ahí. No solamente es para saber qué es bueno y qué es malo, sino para escoger hacer lo correcto. Hemos sido capacitados no solo para saber lo bueno y lo malo, sino para escoger hacer lo que es correcto. Porque ahora tenemos el Espíritu de Dios. Y ahora deseamos agradar a Dios. Y esta ley nueva en Cristo no es una ley pesada. No es una ley imposible de obedecer. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, encontramos ahí una invitación para todos aquellos que están trabajados y cansados. Donde Jesús mismo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo no es como la ley ceremonial. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Así que si usted desea descansar, descanse en Cristo. No descanse en sus fuerzas. No descanse en sus habilidades. El verdadero descanso se encuentra en Jesucristo. Y el creyente ha descansado en Jesucristo. Entonces la libertad no es licencia para hacer lo que uno quiera, sino la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ese es lo que la palabra en el original significa. La palabra que usa Pablo, la palabra eleuteria. Yo no sé si ustedes quizás han conocido a una persona que se llama Eleuteria o Eleuterio. Yo sí conocí a uno que éramos primos segundos.
Pero nosotros escuchamos ese nombre y decimos, pobre de ti. Pero ahora que entiendo el significado, es un gran nombre. Eleuterio, libertad, libre. A veces los nombres no se oyen bien, pero su significado es muy hermoso. Entonces esa palabra eleuteria es todo eso que significa ausencia de límites morales. No significa ausencia de límites morales, sino libertad para obedecer a Dios. Ese es su significado. No es ausencia de límites morales, sino libertad para obedecer a Dios. Ahora somos libres. ¿Con qué propósito? ¿Para qué propósito? ¿Para hacer lo que deseamos hacer? No. Pablo dice, y la Escritura nos dice, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Todos usamos esa palabra en alguna ocasión. A veces quizás más a menudo, algunos que otros. La palabra pretexto. Es puro pretexto porque no quieres hacer las cosas. Es puro pretexto para esto, es puro pretexto para lo otro. Y Pablo usa esa palabra aquí, en nuestro idioma español. Solo que no uséis la libertad como pretexto. Les advierte y nos advierte a nosotros de no usar el regalo de la libertad como pretexto para satisfacer nuestra carne. ¿Y qué significa pretexto? Porque es importante entenderla para ver qué Pablo y qué la Escritura está diciéndonos a nosotros el día de hoy. Pretexto literalmente significa punto de partida. Es un punto de partida, pero también tiene implícitamente el significado de usarse como punto de partida, como una base militar. Una base militar de operaciones, que ya sea para avanzar o para atacar. Ese es pretexto. Piense en esa base militar. Todo eso es pretexto, la base militar en donde están para zarpar, para avanzar o para de ahí mismo hacer planes para atacar. Por eso Pablo dice, no usen la libertad como una base militar en la cual ahora son libres de hacer lo que quieren, no, sino que usen esa base militar para hacer el bien del otro. Y se traduce pretexto cuando es usado de manera negativa. Y en el Nuevo Testamento Pablo la usa para advertir que tanto el pecado como la carne pueden aprovechar cualquier base para operar. Entonces dice Pablo, no permitan que la carne use como base la libertad para su propia satisfacción. No permitan que el pecado y la carne se aprovechen de la libertad que Dios les ha dado por medio de Cristo Jesús. No usen la libertad para satisfacer los deseos carnales. No usen la libertad como una base militar para destruir. Y en este caso, ¿quién es el enemigo? Lo vamos a ver más adelantito. Pero hemos sido llamados y libertados. Ahora somos libres para hacer el bien al prójimo. Este llamamiento no es para destrucción, sino es un llamamiento para la edificación. Y para la edificación mutua. Y todos nos necesitamos.
Dios ha dado dones a cada creyente. Y los dones que Dios dio al creyente no es para que los tengan guardados. Le ha dado dones a la iglesia para su edificación. Y cuando no usamos los dones, la iglesia tambalea. Es necesario usar cada don que Dios ha dado a la iglesia. Y aquí hay muchos, más de uno. Si somos como 30 miembros, 40 miembros, mínimo hay 40 dones. Pero algunos tienen más de un don. Y si los ponemos a trabajar para el bien mutuo, sería una iglesia gloriosa. Pablo sigue diciendo, no lo usen como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí es donde quiero que veamos que no dice servíos con amor, sino por amor. Y es importante poner atención en estas pequeñas palabras. Aunque está implícito que uno debe hacerlo con amor, el texto va más allá que simplemente hacerlo cuando uno tiene el deseo, cuando uno siente hacerlo. Porque ese con amor es, hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy sí quiero ayudar a mi hermano. Ese es con amor. Pero no dice la escritura con amor. Servíos por amor. Dice, fuimos libertados para servirnos los unos a los otros por amor. Servir con amor, esto podría implicar realizar actos de servicio con una actitud afectuosa o amable, pero la motivación interior aún podría ser obligación. Déjeme hacerlo, déjeme ayudar a mi hermano. Bueno, sí lo hago, pero en mi interior estoy obligado a hacerlo porque es mi hermano. ¿Qué va a decir si le digo que no? O quizás hay un deseo de recibir elogios. Bueno, lo hago para que sea elogiado. O simplemente porque yo soy el líder de la iglesia y lo tengo que hacer. Tengo que dar ejemplo y estoy obligado a hacerlo. En este caso, el amor es simplemente un acompañamiento de la acción y no es la esencia. Ahora, servir por amor, como lo dice la escritura, esto significa que el amor es la fuente, el amor es la causa, el amor es la fuerza impulsora detrás de cada acto de servicio. Que la acción no nace de la obligación legal o egoísta, sino de un profundo y genuino amor, el amor de Dios, el amor ágape, sin esperar nada a cambio, sin ser motivado a hacerlo porque me siento bien. Es un amor genuino, ágape, hacia la otra persona. La libertad que tenemos en Cristo no se usa y no debe usarse para la gratificación personal, sino para voluntariamente hacernos esclavos de los demás por amor, buscando su bienestar, el bien de mi hermano. Si mi hermano, un ejemplo, si mi hermano necesita bajar algo de cierto lugar y no alcanza, y no hay nada ahí, no hay una escalera, no hay nada, y que la única manera que mi hermano alcance eso, está deseando alcanzar, pero no puede,
y que la única manera es que yo me tenga que arrodillar y ponerme ahí de cuclillas y que Él se pare encima de mí, yo debo hacerlo por amor. Porque yo deseo que Él pueda alcanzar eso, porque Él lo necesita. Este es cuando alguien ayuda a otro, no porque se siente bien en ese momento, no es porque se siente cariñoso en ese momento, sino porque el amor de Cristo lo mueve a hacerlo. Cueste lo que le cueste, aunque no haya una emoción en ese momento de hacerlo. Y la Escritura lo llama a esto un amor sacrificial. Y el creyente ha sido capacitado para dar ese tipo de amor. No es un hazlo con buena cara, porque estás en la iglesia. No es porque le están codeando, hazlo bien, da buena cara. No, sino hazlo porque el amor de Dios te obliga a hacerlo desde adentro. Y como creyentes estamos obligados por el amor y sacrificio de Jesús a vivir una vida diferente. No a la que antes vivíamos o igual como antes vivíamos. Ahora somos nueva creación. A vivir una vida diferente, ya no para la carne, ya no para el pecado, sino para el Espíritu. Compartiendo el Evangelio y amando a los demás, porque Él nos ha dado una vida nueva y nos ha librado de la condenación, lo que genera una deuda de gratitud y servicio. Cuando entendemos que nuestra deuda no podría ser pagada por nuestros actos y que alguien viene y paga la deuda, estamos en deuda de gratitud y de servicio para con esa persona. Imagínese que usted llegue a tener una deuda de millones de dólares y está en la corte y ya sabe lo que le espera, condenación, quizás por el resto de su vida. Y llega alguien y le dice, ¿qué está pasando aquí? Tiene una deuda. ¿De cuánto es su deuda? ¿Para qué te la digo si de seguro no tienes? No, quiero saberlo, porque quiero ayudarle. Mira, ponle 1 y ponle los ceros a la derecha, que mi pluma no alcanza. Y esta persona dice, ok, ¿te alcanza este cheque? Es mi fortuna, mi herencia, pero la quiero dar, la quiero compartir con él. ¿Puede usted sentir lo que esa persona que ha sido condenada de por vida, recibir ese regalo, estaría en deuda por el resto de su vida? Estaría tan agradecido con esa persona porque lo ha librado no solo de estar en la cárcel, sino de tener comunión con su familia, con sus amigos, de poder salir a pasear. Está sumamente agradecido. Y ese somos nosotros, los creyentes. Cuando entendemos la deuda que teníamos para con Dios y que no podíamos pagarla, y que Cristo la paga por nosotros, nos encontramos en un estado de deuda, de gratitud para con Dios. Gratitud para con Cristo. Romanos 8:12 nos lo dice. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir.
Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y tenemos el Espíritu. No hay excusa. Hemos sido capacitados. Podemos vivir para el Espíritu y debemos vivir para el Espíritu. El contraste que muestra aquí es fuerte. La carne busca servirse a sí misma. El Espíritu nos lleva a servir a otros por amor. Déjeme darle un ejemplo de cómo a veces podemos servir con amor y no por amor. Por ejemplo, alguien que toca un instrumento, cuando toca con amor, está tocando con pasión, con sentimiento. Pero cuando toca por amor, toca porque ama a alguien y quiere bendecirlo, aunque esté cansado o no tenga ganas, él lo va a hacer. Eso es por amor. Movidos por amor y no simplemente con amor. El primero depende de la emoción y el segundo depende de la motivación del corazón. Pablo sigue diciendo ahí en Gálatas, el cumplimiento de la ley es el amor. Este mandamiento no es nuevo. Lo que Pablo está diciendo aquí no es un mandamiento nuevo. Este ha estado desde el comienzo, pero no lo habían entendido. Y fue dado al pueblo de Israel en cada mandamiento escrito y dado por Dios. El pueblo de Israel tenía 613 mandamientos en total. Imagínense, 613 mandamientos. Y estaban obligados a cumplirlas cada una de ellas. Faltando, si llevaba 612, y ya la hice. Pero llegaba a 613 y fallaba, toda la ley había sido quebrantada. De esas 613 mandamientos, ellos lo dividían en dos. 248 eran mandamientos positivos, hacer. Y 365 eran mandamientos no hacer, negativos, no hagas esto. Siendo los más conocidos y que resumen toda la ley que nosotros conocemos, como el Decálogo, los 10 mandamientos, que sirven como resumen de la ley divina. Entonces Pablo dice esto, porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto, en el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto va más allá. Porque Pablo les había llamado hermanos. Pero aquí no dice, amarás a tu hermano. ¿Se da cuenta? Dice, amarás a tu hermano como a ti mismo. Va más allá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la Escritura afirma que la ley entera encuentra su cumplimiento en el amor al prójimo. Y detrás de cada ley, por muy dura que suene, detrás de cada ley está el amor. Las leyes que encontramos en el libro de Éxodo y de Deuteronomio no son simples reglas autoritarias. No es porque Dios quiso poner reglas, leyes, porque Él es Dios soberano y Él puede hacer lo que Él quiere. No, esa no es su intención, ese no es su propósito, no es la esencia de Dios. Detrás de cada ley está el amor. No son reglas autoritarias, sino un marco para preservar la vida, para preservar la justicia y para preservar la comunión con Dios.
Y este mandamiento no solamente viene de labios de Pablo, sino que Jesús mismo lo dice en Mateo 22, 37 al 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es, Jesús? Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces es más fácil. Antes eran 613, ahora nomás tenemos 2. ¿Verdad? Se resume en 2, pero la amplitud de la ley es la misma. Pero como el ser humano no la puede obedecer, vino el Hijo de Dios a obedecer cada una de las leyes y después imputar su obediencia en cada creyente. Y nuestra desobediencia imputada en Cristo en la cruz, ahí Él pagó todos nuestros pecados. Nuestra condenación fue pagada ahí. Ahora somos libertados. Pero no para hacer lo que queremos, sino para amar a mi prójimo como a mí mismo. Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 10 lo expresa con claridad. El amor no hace mal al prójimo. Mire. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo no sé usted, pero yo nunca he escuchado en la historia o en las noticias que alguien está en la corte, que alguien ha sido condenado o está condenado porque ama mucho a otra persona. A lo mejor yo estoy en otro planeta. A lo mejor sí existe, yo no lo he escuchado. Yo no he escuchado que digan, ¿por qué se condena? ¿Por qué está condenado a muerte esta persona? No, es que esta persona solamente quiere amar a las personas y servirles, lo cual no es correcto. Yo no he escuchado eso. Por eso es que dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando una ley suena dura, suena difícil, detrás está el amor, que busca el bienestar de la otra persona. Es como un padre que pone límites, no por dureza, sino por cuidado de sus propios hijos. No toques el fuego, te vas a quemar. No está siendo autoritario simplemente porque le da la gana. Está preservándole la vida al hijo. No cruces la calle y cuando cruces, asegúrate de mirar que no vienen carros. No lo está haciendo para fastidiarlo. Lo está haciendo desde la base del amor paternal, para preservarle la vida al hijo. Este mandamiento, como lo vemos, abarca mucho más allá del círculo cristiano simplemente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento sin límites, es un mandamiento sin frontera, es un mandamiento sin distinción de idiomas, sin distinción de estatus social, sin distinción de personas. Se resume todo eso en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿quién es mi prójimo? Si nosotros deseamos obedecer a Dios, necesitamos saber quién es mi prójimo entonces. Si no es simplemente mi hermano, porque Pablo le hubiera dicho, amarás a tu hermano como a ti mismo, ¿quién es mi prójimo? Nos debe interesar saber quién es mi prójimo, porque deseamos obedecer a Dios. ¿A quién se refiere la palabra prójimo? ¿Acaso se refiere a una persona creyente o a un no creyente? Quizás es solamente el no creyente
O quizás es un familiar. O quizás es cierta persona de cierta clase social solamente. ¿Quién es mi prójimo? Esta pregunta debemos contestarla, ya que ahí está el cumplimiento de la ley, en el amor al prójimo. En la tradición judía, prójimo podía entenderse como miembro del pueblo de Israel. Mi prójimo solamente somos nosotros los judíos. Pero Jesús va más allá. Y Jesús explica el verdadero significado de la palabra prójimo usando una parábola. La parábola del buen samaritano. ¿Han escuchado la parábola? Los judíos pasaban por un camino y había un samaritano. Judíos y samaritanos no se llevaban, no se hablaban, no se ayudaban. Pasa un judío, nada. Pasa otra persona, nada. Pasa el samaritano y le ayuda. Entonces, ¿quién es mi prójimo? La parábola muestra que el prójimo no es solo un compatriota o un conciudadano, sino que el prójimo es todo ser humano, toda persona que respira, que tiene vida, incluso aquel que consideramos o es considerado como enemigo o extranjero. Él es mi prójimo. Y se convierte en prójimo cuando está más cerca a mí. La persona que está más cerca a mí y tiene necesidad, ese es mi prójimo. Sin importar si es creyente, sin importar si es rico, sin importar si es pobre, sin importar que odie a Dios, yo debo mostrarle amor. Yo debo buscar su bienestar. Prójimo no es selectivo. No se limita a personas que piensan igual que yo, ni aquellas que se llevan bien conmigo o con usted o que son de mi agrado o de su agrado. Prójimo es relacional. Se define en el encuentro cuando vamos caminando. En el momento cuando alguien se cruza en su camino, en ese momento se convierte en su prójimo. Cuando usted va por la calle y ve a una persona necesitada, se le ponchó la llanta y no hay nadie, una noche oscura y está solo ahí, ese es su prójimo. Y hay que pararse, hay que ayudar. También prójimo tiene un sentido de ética. Amar al prójimo implica reconocer su dignidad, tratarlo justamente y buscar su bienestar de la misma manera como el nuestro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no deseamos el mal para nosotros mismos. No deseamos autodestruirnos, sino siempre buscamos nuestro bienestar. De la misma manera como buscamos nuestro bienestar, debemos desear el bienestar de nuestro prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Aquella persona que se cruza en mi camino. Pero también es el vecino de al lado. Es el que está ahí. Si se le está quemando la casa, no es creyente, déjalo. No es mi hermano, no va a la iglesia bíblica de Manuel. No actuamos así. Vamos y lo despertamos si es de noche. Le quebramos la puerta si es necesario, porque deseamos su bienestar. Pero también deberíamos desear su bienestar espiritual. Aunque me rechace, yo tengo que amarlo de tal manera que me dé un tiempecito de exponerle el evangelio. Si tengo que trabajar con él nomás para que él me escuche, lo tengo que hacer.
porque estoy motivado por amor. El prójimo es ese compañero de trabajo, y no solamente aquel que le cae bien, es aquel que también es duro de tener una relación de amistad. Pero también es ese desconocido que usted ayuda, que mira en la tienda, en la calle, en la carretera, en el parque o en cualquier lugar que usted se encuentre caminando. El mandamiento no es que sienta simpatía con esa persona, sino que practique un amor activo, que busca el bien del otro como el suyo mismo. Entonces, prójimo es todo ser humano que Dios pone en su camino sin importar cercanía étnica, cultural o ideológica. Si es creyente, con mucho más razón. Pero si no lo es, de igual manera, debemos amarle. Primera de Pedro 2:12 nos ayuda cómo debemos comportarnos con los no creyentes. Y mire que dice Primera de Pedro 2:12. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué debo portarme así? ¿Por qué debo tener una conducta irreprochable? A fin, con el propósito, con la finalidad de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Que podamos ser embajadores en verdad de Dios, rogándoles que se conviertan. Y nuestras acciones dicen mucho. El mandamiento que encontramos aquí en Gálatas es un mandamiento personal e individual. Dice amarás, es singular. No dice amarán. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás no está diciendo que debe hacerse espontáneamente o de vez en cuando, sino consciente y continuamente, todo el tiempo. Por último, Pablo termina con una imagen muy fuerte. Versículo 15. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. El apóstol Pablo usa una fuerte imagen. La comunidad, la iglesia, el cuerpo de Cristo que pierde el amor se convierte en un círculo de destrucción mutua. Cuando el amor se le cierran las puertas en la iglesia, en la congregación, se vuelve en un campo de batalla. Cuando falta el amor, la comunidad se destruye. Pablo está exhortando a los creyentes en Galacia a vivir en la libertad del espíritu, no en la carne. Y el contraste es fuerte. En lugar de servirnos mutuamente en amor, el peligro es caer en actitudes destructivas que terminan consumiendo la comunidad. Y hay tres palabras importantes que van en una degradación, que van avanzando, pero no para edificación, sino para destrucción. Morder, devorar, consumir. Estas tres palabras son usadas para ilustrar el peligro de los conflictos internos por la falta de amor en el cuerpo de Cristo. Y esta imagen es fuerte. Está usando a los animales.
para demostrar lo grave que es no tener amor los unos para con los otros. Morder, literalmente, en el original, significa clavar los dientes, usado metafóricamente para ataques verbales o actitudes hostiles. Cuando hay una actitud no correcta, una palabra con la intención de agredir, es como si estuviera clavándole los dientes a la otra persona. Pero está la otra palabra, devorar. A veces no solamente queda ahí, pasa al siguiente nivel de destrucción, que es devorar. Y devorar quiere decir comer por completo. Intensifica la idea de destruir al otro. No solamente el deseo de hacerle daño, pero es erradicarlo, es posible. Devorar. Para el último, terminar con la palabra consumir. Gastar, destruir totalmente. El resultado final de un ciclo de agresión comienza con algo pequeño. Después se hace más grande. Al último se termina consumiendo. Y si lo vemos en la imagen de una manada de animales, es su extinción completa. Por eso Pablo dice, pero si os mordéis y os devoráis, tengan cuidado, no vaya a ser que ustedes mismos se autodestruyan y que el enemigo no tenga nada que ver ahí. Porque muchas veces se le echa la culpa al enemigo. Satanás fue el culpable. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Estamos habilitados, capacitados para hacer el bien y no para hacer el mal. Amar a nuestro prójimo es el resumen de toda la ley. En vez de morder, somos llamados a servir en amor, versículo 13. Y el Espíritu que mora en nosotros produce fruto. Y ese fruto anula este ciclo que Pablo nos está diciendo en el versículo 13. El fruto del Espíritu es paciencia, es benignidad, dominio propio, que necesitamos en estos momentos difíciles. Así que este versículo también podemos encontrar que hay esperanza para aquella congregación que en este tiempo esté viviendo una situación interna con estas características. Hay esperanza. Si el Espíritu mora en ellos, hay esperanza. Y la imagen que vemos aquí es casi como un canibalismo espiritual. Una iglesia que se devora a sí misma. Y Pablo usa un lenguaje muy gráfico para mostrar lo absurdo de vivir en la carne y no en el espíritu. En la iglesia, cuando los conflictos internos como chismes o divisiones dominan la congregación, se autodestruye. Y en la vida personal, cada vez que usamos palabras hirientes o actitudes egoístas, estamos mordiendo al prójimo. El antídoto, andar en el espíritu. Producir fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Y recordar que la libertad cristiana se expresa en un servicio mutuo, no en una competencia. No estamos en una competencia. Vamos camino a nuestro hogar eterno. Y tenemos que llegar allá ayudándonos en nuestra santificación los unos a los otros. Hemos sido llamados a usar los dones para la edificación mutua por medio del amor. La libertad cristiana se convierte en un llamado a la responsabilidad, usarla para edificar y no para destruir.
En la iglesia, esto se produce en actos de servicio, actos de perdón y actos de cuidado mutuo. Hemos sido libertados, hermanos, pero para servirnos los unos a los otros y para amar más allá de nuestros hermanos, amar al prójimo como a uno mismo, desear el bien, sobre todo su bien espiritual. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra. Gracias por recordarnos el llamamiento para lo cual hemos sido libertados. Ahora que somos libres, Señor, ayúdanos a ser conscientes de vivir, Señor, en una libertad, deseando y buscando el bien, el bienestar de nuestro prójimo. Padre, y no permita, Señor, que suceda lo que vemos en el versículo 15, de mordernos espiritualmente, devorarnos espiritualmente, en donde el amor ya no existe, y donde no está el amor no hay libertad. Mas, sin embargo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y creemos, Señor, que somos recipientes de ese Espíritu, que, Señor, somos capacitados para servirnos los unos a los otros en amor. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.